Muy bien, jóvenes, vamos a seguir con la semana 7 de educación artística. Como tema tenemos la época de transición, colonialismo e independentista. Y tenemos aquí las clases sociales predominantes, los mestizos, los criollos y los españoles, la música del pueblo mestizo, los grupos musicales de cuerda que fueron muy populares en aquel entonces. Tenemos aquí algunos instrumentos musicales que se utilizaban en ese entonces. Bueno, todavía se siguen utilizando, pero aparecieron en lo que fue el periodo del colonialismo, que fue cuando ya se quedaron aquí lo que fueron las colonias españolas, una vez que ya fuimos colonizados como pueblo. Tenemos también algunos instrumentos. Más aquí tenemos la marimba, las tumbas y tenemos también lo que es algunos grupos musicales como los Chicos de Locote, algunas bombas y la danza. Bueno, hablando del periodo del colonial, nos remontamos al año del 1500 al 1600, en donde ya nuestro país ha sido colonizado por los españoles y han puesto sus colonias en muchos departamentos. Entonces ya, bueno, se empezó una nueva vida con el mestizaje y los criollos, y el mestizaje tiene que ver con la combinación de la raza española con la raza indígena, y los criollos, bueno, que ya tienen que ver con lo que son la raza garífuna con la raza india. Esos son los crioles. Entonces, cuando aparecieron ya las comunidades españolas, ya se vivió diferente, ya no se hablaba el mismo dialecto maya que se hablaba antes de que ellos llegaran, ya se empezó a hablar lo que fue la lengua española, ya se vestían de forma diferente, no con sus ropas típicas de aquel entonces, sino que ya, bueno, empezaron a utilizar los trajes de manta, que nosotros conocemos como trajes típicos. Ya se empezó a aprender a escribir, empezó lo que fue la religión católica, porque bueno, antes de que llegaran los españoles, la religión predominante era la adoración al sol, a la lluvia, al maíz y otros clases de dioses que ellos tenían. Entonces, al llegar ya a la colonización española, entonces ya se empezó lo que fue a propagar la religión católica, y empezaron a salir algunas danzas ya no a sus dioses, sino ya a lo que era la religión católica, y empezaron a surgir otros instrumentos que ellos no conocían, porque sus instrumentos eran hechos a base de lo que ellos tenían a mano, y eso lo vimos la semana pasada. Bueno, aquí ya empiezan ellos a conocer lo que era, por ejemplo, ahí tenemos el violín, la guitarra, la concertina, que fueron traídos desde España, ya la marimba, las tumbas, que son parte de lo que eran las bandas, por así decirlo, los grupos musicales que habían en ese entonces, y empezaron a salir lo que fueron algunos bailes, danzas típicas que nosotros conocemos. Aparecieron las bombas mientras se cantaba, las personas recitaban bombas, que era muy típico en aquel entonces, y fueron apareciendo lo que fueron estos instrumentos musicales. Y luego tenemos la danza folclórica. Son de origen mestizo, indio y criollo. Bueno, porque antes de que llegaran los colonizadores ya ellos tenían sus propias danzas, pero luego ellos inventaron unas nuevas a través ya de el recitar bombas. Entonces dicen que eran danzas populares que se desarrollaron a partir de la independencia de España. Los estudiosos de los bailes folclóricos hondureños definen el ritmo de nuestras danzas como el sique, que por lo general se baila en compás de 3/4. Estas danzas ya empezaron a salir ya cuando apareció lo que fue la independencia,
de lo que fue España. Cuando hablamos de independencia no nos referimos al acta de independencia, sino cuando ya las comunidades españolas empezaron a desaparecer y ya solo quedaron los crioles, algunos indígenas, que ahora los conocemos como las etnias de nuestro país, y los mestizos, que bueno, ahora desde ese entonces ha sido la mayoría de la población hondureña. Dice que en la coreografía de las danzas se insertan voces. Cuando se interrumpe la música, el hombre recita una copla en forma de rima y grita ¡bomba! Una vez que el hombre ha dicho la copla, la danza se reinicia y nuevamente se vuelve a interrumpir la música para dar paso a la copla de la mujer. Eso nosotros lo conocemos como las danzas típicas y podemos encontrar como por ejemplo el barreño, Garcita Morena y todas esas canciones folclóricas que son parte del patrimonio nacional. Y eso es lo que básicamente tiene que ver con lo que son los instrumentos que nosotros ahora le llamamos típicos, porque son los que predominan en nuestra nación, y las danzas que han quedado como el patrimonio nacional que se ha ido pasando de generación en generación y que muchas instituciones, la mayoría de instituciones educativas son partícipe de estas costumbres típicas. Así que jóvenes, eso ha sido todo. Espero haya sido de ayuda. Recuerden, aunque no nos veamos, siempre estamos haciendo asignaciones, siempre estamos estudiando. Recuerden que es bueno que tengan el libro a mano para que también lleven la secuencia. Y así que jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero y como les digo, haya sido de ayuda. Así que hasta la siguiente semana.